este momento me informan que tenemos en línea a un invitado de lujo, Gabriel Cabrera, estudiante, presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho, por sus siglas FENEDE, quien hace unos días tuvo la oportunidad de participar en una reunión del sector universitario con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde justamente Aula Abierta también hizo parte. Pero nuestro amigo Gabriel se trasladó hasta la ciudad de Cúcuta. Gabriel, bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, encantado siempre de tenerte y aquí tenemos varias preguntas que te queremos expresar. La primera sería, ¿qué opinión te merece esta oportunidad de poder estar enfrente de la Comisión Interamericana y poder realizar las denuncias en nombre del movimiento estudiantil venezolano? Bueno, la verdad es que es una experiencia increíble y una experiencia muy importante para nosotros. En primera parte, por la receptividad que tuvo la presidenta, el secretario ejecutivo y el relator para la libertad de expresión de la CIDH sobre el caso venezolano. De verdad que ellos estaban muy atentos a la situación de los jóvenes, sobre todo el día que nosotros llegamos allá esta mañana, luego de 16 horas de viaje en el autobús, pocos nos estaban esperando y la verdad que para nosotros fue algo muy importante porque escucharon nuestra voz. Entonces sentimos que hablamos no solamente de nosotros, sino hablamos en nombre de muchos venezolanos que quieren ser escuchados y quieren tener esta oportunidad, y sobre todo en nombre de los jóvenes y los estudiantes, porque nosotros tuvimos la oportunidad de presentar todos los informes sobre lo que sucede en la universidad, sobre lo que viven los jóvenes día a día, y tuvimos también la oportunidad de que uno de nuestros compañeros que fue víctima de la represión del movimiento estudiantil de la Universidad de Carabobo fuera atendido y fuera escuchado su testimonio ante el equipo técnico de la CIDH. Bueno, creemos que es sumamente importante utilizar estos espacios para poder dar conocimiento a la comisión sobre cómo se encuentra la situación verdaderamente de Venezuela. En este sentido, quisiéramos también saber cuál creen que podría ser la importancia que se dan a estos espacios, tanto de la sociedad civil como de los movimientos estudiantiles, para poder comunicarle en general cómo se encuentra actualmente Venezuela. Sí, bueno, la verdad es que la importancia de estos espacios es un espacio único. Se tiene la oportunidad en momentos, en instantes, y sirven de mucho, porque al final ahora va a salir un informe de la CIDH que genera mayor visualización del caso venezolano, del caso de los jóvenes de estudiantes a nivel internacional, sobre lo que sucede en Venezuela. Y si nosotros no hubiésemos ido hasta allá, o no hubiésemos tenido la oportunidad de contactarnos de forma virtual y poder exponer nuestra situación, probablemente hubiese sido una denuncia menos, y ahora tenemos una denuncia más que nos ayuda a eso, a visualizar lo que está pasando en el país, y que nosotros creemos que es sumamente importante y que queremos que el mundo nos escuche. Gabriel, ¿cuáles fueron las principales denuncias que pudiste plantear a la comisión? ¿Qué denunciaste en concreto? ¿Cómo aprovechaste estos minutos? Que sabemos que son minutos de oro porque normalmente estos espacios tienen un límite de tiempo bastante restringido. Así es. Nosotros llevamos recibidos por FENEDE junto a varias organizaciones estudiantiles, tanto en Venezuela como de jóvenes que forman parte de la diáspora, que está en España, en Chile y en Estados Unidos, con casos muy puntuales. Por supuesto, hablamos del tema de los derechos civiles y políticos en relación a la situación universitaria, la sentencia 0324, por uno de los casos que nosotros tomamos más en cuenta, y hablamos muy puntualmente del caso de los jóvenes y estudiantes que tanto han estado detenidos por ejercer su derecho a la protesta en defensa de la universidad, como en el caso de los jóvenes que han sido heridos, que han sido sometidos a casos crueles e inhumanos, como uno de nuestros compañeros del CNEDE, y también hablamos del caso de los jóvenes de las poblaciones indígenas, que es algo muy importante para nosotros, porque nosotros sabemos la situación que tanto en Zulia como en Bolívar han vivido las poblaciones indígenas y sus jóvenes, que muchos de ellos se han tenido que desplazar de las zonas y que evidentemente también tienen un problema de una situación de acceso a la salud y acceso a la educación pública. Entonces, básicamente, estos fueron los documentos y reportes muy puntuales que nosotros tuvimos allí, además de entregar un informe hecho específicamente por estudiantes de la Universidad Rafael Urdaneta y de la Universidad de Zulia sobre el 5 de enero a la Asamblea Nacional, ya que nosotros estuvimos ahí, fuimos testigos de esto, y nosotros consideramos que fue una violación de los derechos fundamentales del Parlamento venezolano, y era muy importante para nosotros alzar esta voz, en este caso respecto a los jóvenes estudiantes de derecho. Lucha por la libertad académica y la autonomía universitaria sabemos que es de todos. Si no hay universidad, no habrá democracia. Y si no hay democracia, como lo estamos viviendo hoy en día, no habrá país ni sociedad que podamos disfrutar.
Entonces te agradecemos mucho, Gabriel, por tu participación en el programa del día de hoy. Te deseamos el mayor de los éxitos y seguir trabajando juntos, ¿no? Sabemos que la FENEDE y Aula Abierta somos aliados que esperamos podamos seguir trabajando durante mucho tiempo. Siendo las 11:19 de la mañana, tenemos el placer, el honor de contar con dos personas muy importantes que nos van a comentar un poco sobre qué está pasando con la Universidad del Zulia en estos momentos y qué podemos esperar para los próximos días. Me refiero a la doctora Dianela Parra, quien algunos pensarán, bueno, la doctora Dianela Parra no hace falta presentarla, todo el mundo la conoce, pero igual me tomo el atrevimiento de mencionar que es diputada de la Asamblea Nacional y presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia. Y también contamos con la presencia del doctor Paul Aponte, jefe del Departamento de Derecho Procesal en la Escuela de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y exdirector de Asesoría Jurídica de la misma universidad. Sean bienvenidos, doctor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues el tema que nos ocupa hoy quizás no es tan agradable, ¿no? Creo que no es nada agradable saber que nuestra casa de estudio, la máxima del Estado Zulia, está sufriendo hoy en día una actuación que pareciera ser una política de Estado contra su autonomía. Hablo del caso de la designación arbitraria de Clotilde Navarro como vicerrector administrativo de nuestra casa de estudio. ¿Qué opinión les merece esta situación? Como para comenzar. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta invitación, donde nos sentimos en casa, porque nosotros somos egresados de esta universidad, como decía yo, somos hechos en casa. Todo lo que hemos hecho en cuanto a estudios, perfeccionamiento, especialidades, maestrías y doctorados, los hemos hecho en Luz. Y por eso nos duele nuestra universidad, más que como diputada o presidenta del colegio, pues soy egresada y además soy profesor emérito de esta universidad. Y realmente nosotros estamos conmovidos por lo que está ocurriendo en la Universidad del Zulia, que es una repetición de lo que está ocurriendo en otras universidades del país. Creo que recuerdan el caso de la Universidad de Oriente, el caso de la Universidad Simón Bolívar, el caso de la Universidad Lisandro Alvarado. O sea, son varias universidades en las cuales el CNU ha pretendido imponer, en algunas lo ha logrado, acá en el Zulia aún no ha logrado. Gracias a Dios también, porque tenemos un grupo de juristas dentro de los cuales el más destacado está hoy con nosotros, que fue prácticamente quien abrió la posibilidad de asumir la posición que asumió el Consejo Universitario, a quienes nos han orientado y han llevado adelante la situación ratificando la autonomía universitaria, la ley de universidades y por supuesto desconociendo una atribución que se ha tomado el CNU que no está contemplado en la ley, sino solamente para los casos donde falten 3 autoridades. En el caso de Luz, el rector está vigente, solamente nos falta la vicerrectora administrativa que falleció hace 2 años y que por la suspensión que ha venido haciendo el Tribunal Supremo de Justicia de los procesos electorales en la Universidad del Zulia nos ha llevado a esta situación y ahora pensamos que será a propósito con el objeto de tratar de imponer autoridades en lugar de facilitar los procesos que son las vías democráticas institucionales autónomas que tiene la universidad para renovar sus cuadros dirigenciales. Se ha visto un movimiento importante de toda la comunidad universitaria, profesores, todos los egresados, los partidos políticos, las organizaciones no gubernamentales, las academias, todos estamos protegiendo a nuestra universidad autónoma que fue liberada de la dictadura y no vamos a permitir que vuelva a ocurrir. Doctor, ha dicho algo muy importante. Pareciera que es un plan. ¿Por qué? Porque ya desde el año 2008 aproximadamente, cuando las últimas autoridades pudieron realizar sus elecciones sin ningún tipo de intervención por parte del Poder Judicial, como en el año 2010 aproximadamente, comienzan a aparecer estos criterios judiciales donde se le dice a las universidades, ojo, no puedes celebrar elecciones si no reformas tu reglamento de conformidad a lo que nosotros planteamos en la Ley Orgánica de Educación, que todos sabemos está en tela de juicio. Doctor, ¿qué puede comentar al respecto? ¿El Poder Judicial actuando de esta forma? ¿Es lo que esperamos de nuestro Poder Judicial en un país, digamos, en un ambiente de normalidad? Sí, como profesor de la Universidad del Zulia, actuar con este tipo o tolerar este tipo de actuaciones es grave. Yo dentro de la referencia y todos los planteamientos que he hecho internamente, yo nunca me he identificado como magistrado del Tribunal Supremo, del cual formé parte. Mis decisiones son
son públicas, mis libros son públicos como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, y siempre la prédica, más que como magistrado del Tribunal Supremo, como el director de asesoría jurídica o como consultor de la universidad, es que debe imperar la legalidad. La Constitución establece que Venezuela se constituye en un Estado social de justicia y de derecho. Cuando no hay respeto a las normas, las cosas se nos complican. Cuando un profesor, en nuestro caso, en las aulas, se dirige a un estudiante, lo básico es señalarle que el respeto a las normas jurídicas está por encima de todo. Las normas jurídicas no son establecidas para que de manera acomodaticia, en una circunstancia determinada, yo le interprete de una forma sesgada y sacar provecho de ello. Allí está radicando el vicio. Yo lo he señalado en diferentes situaciones, en diferentes partes, que el origen de todo este problema está en una mala, vamos a partir de la presunción como abogado, de la presunción de inocencia, de una mala interpretación, de un mal asesoramiento que tienen las autoridades, vamos a llamar gubernamentales, ministros y demás simpatizantes dentro del Consejo Nacional de Universidades, de la propia ley de universidades. ¿Por qué? Para hacerlo claro y lo entienda la ciudadanía, los oyentes a este programa. Fíjate, la ley de universidades, en el artículo 20, establece las atribuciones del Consejo Nacional de Universidades. Dentro de esas atribuciones se consagra concretamente la posibilidad en el numeral 15 de este artículo 20 de designar a las autoridades interinas que hayan de asumir la dirección de las universidades nacionales no experimentales, como es el caso de la Universidad del Zulia, que es una universidad nacional no experimental. ¿En qué casos? Lo especifico de manera textual. En los casos de falta absoluta del rector y los vicerrectores, o de más de la mitad de los miembros del Consejo Universitario. Fíjate, el número de personas integrantes de un consejo universitario a los cuales está haciendo el señalamiento. Rector y vicerrectores. Cuando uno interpreta la norma, yo no la puedo asumir de forma caprichosa, porque la razón me dice, en este propio artículo, con lo expresado en este numeral 15 del artículo 20, al final indica, dentro de los 6 meses siguientes a la designación de las autoridades interinas, debe convocarse a elecciones. ¿Por qué? Dada la gravedad, una universidad que no cuente con el rector y los vicerrectores, o más de la mitad de los miembros del consejo universitario, integrado por decanos, representantes de los egresados, representantes de los estudiantes, representantes de los profesores, más de la mitad, eso conlleva a que en un tiempo perentorio debe procederse a una elección. En el caso de una simple autoridad, de una autoridad rectoral, no entra en aplicación el numeral 15 del artículo 20 a través de la designación por parte del Consejo Nacional de Universidades. Perdona que te interrumpa, Paul, porque tiene una I. Exactamente. Es una conjunción copulativa, o sea, tienen que estar todos, faltar todo eso. Claro, eso Si es. dijera o rector o vicerrectores administrativos, entonces ahí se pudiera proceder. Es muy importante que destaque eso usted, doctor, porque Sí. deja claro que su supuesto de hecho de la norma es bastante preciso es claro. y habla de un supuesto de gravedad mayor. Estamos Claro. hablando de la ausencia de rectores y vicerrectores o, en su defecto, la mitad del consejo Y universitario. como lo dice la profesora Bien. Dianela, es claro. Lo que pasa es que para hacerlo un poco más sencillo, no vamos a entrar a analizar, porque ese es un análisis hermenéutico de la norma. Claro que es una conjunción. ¿Y qué tipo de conjunción es? Es una conjunción copulativa, que los que estudiamos, los que nos graduamos, sabemos que I es una conjunción copulativa y E ni que son las conjunciones copulativas. Pero aquí se quiere llevar a una persona a que cumpla una función dentro de la institución, cuando todos los universitarios, ¿qué nos caracteriza? Que nosotros llegamos a ocupar posiciones dentro de la institución por nuestros méritos académicos y nos sometemos a votaciones. Y
¿qué se puede esperar de la Asamblea Nacional? Al menos, ¿cuáles han sido los comentarios entre los diputados? ¿Cuál es su postura en relación a esta situación que puede marcar un precedente bastante nocivo en relación a las demás universidades del país? Bueno, en primer lugar, la Asamblea Nacional, desde que nosotros nos instalamos en el enero del 2016, hemos venido tratando el tema de la educación. El tema de la educación ha pasado o pasa por diferentes tamices, digamos así, porque allí está involucrado, en primer lugar, las condiciones de trabajo del personal docente, tanto de la escuela básica como de las otras áreas de la educación. Fundamentalmente en el área de educación superior hemos visto cómo se han venido atropellando los derechos de los profesores cuando se desconoce la contratación colectiva, se desconocen los organismos que representan a la institución, a los profesores de las instituciones universitarias autónomas y se pretenden o se ha pretendido y se han impuesto normas que van en contra de los beneficios que nosotros hemos venido alcanzando con las luchas reivindicativas que hemos llevado adelante en todo el proceso democrático de las universidades autónomas. Esto es muy doloroso porque se ha pretendido y de hecho las condiciones en las que se encuentra actualmente la universidad son paupérrimas. Eso por esa parte de lo que se refiere a las condiciones de trabajo. Tenemos también la dificultad de esa ley orgánica de educación que se aprobó en la asamblea, donde ellos eran mayoría, y que cuando pretendieron hacer la reforma de la ley de universidades, el mismo Chávez la dejó sin efecto. O sea, no la firmó y la devolvió. Eso significa que hasta el extinto Chávez no estaba de acuerdo con la forma como se estaba procediendo. Pensamos nosotros, quizás tendría también otras observaciones, a lo mejor orientadas a la ideología que él profesaba. Pero la pretensión de la Ley Orgánica de Educación, cuando se refiere y deja sin efecto inclusive la resolución o suspende algunos de los artículos de la Ley de Universidades que están vigentes, omiten algo muy importante como lo es el claustro universitario. Ellos mantienen el artículo 30 y allí establece perfectamente que las elecciones de autoridades las hará el claustro universitario. Nosotros nos hemos pronunciado como Asamblea Nacional en ese orden desde el mismo momento que salió la resolución y se realizó un acuerdo que, bueno, lamentablemente yo no lo tengo hoy aquí porque no estaba preparada para ese tema, pero se levantó un acuerdo que se ha hecho llegar. Nosotros trabajamos por acuerdo en la Asamblea Nacional y sancionamos leyes, pero cuando son efectos de orden puntual lo hacemos a través de acuerdos, pero esos acuerdos se proyectan al mundo, o sea, a todo el mundo parlamentario, a los gobiernos aliados, a las organizaciones relacionadas con el tema, a la Organización de Educación Superior en este caso, cuando es de salud a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS, cuando son situaciones de niños a la ONU, en fin, de acuerdo al tema que nosotros estemos tratando, enviamos el acuerdo con las resoluciones, haciendo llamado, por supuesto, la referencia obligada a cuáles son los postulados de orden legal que prevalecen en el país, a los cuales están siendo vulnerados con estas decisiones que toma el régimen, pasando por encima de documentos tan importantes como la Constitución. ¿No deberíamos nosotros promover, por ejemplo, en el caso de la educación universitaria? Porque estamos hablando, digamos, del centro que crea la conciencia de la nación. Estamos hablando del centro, las universidades, de donde el pensamiento crítico es la bandera y donde lo que esté pasando fuera de la universidad es asunto de la universidad, porque nosotros tenemos que ser críticos como universitarios. Exacto. Al ser un derecho humano, constitucional, como parte de la educación, y al ser tan especialísimo con todos los ataques que estamos viendo, hay más de 50 decisiones del Poder Judicial que de alguna u otra forma han vulnerado la libertad académica o la autonomía universitaria. No deberíamos considerar, y le pregunto a ambos, subir el nivel de protección a la universidad y lo que implica la educación en el marco de la educación superior. Lo alarmante es lo siguiente. Y el problema es que muchas personas que quieren involucrarse en este tipo o se involucran en este tipo de acciones no tienen formación universitaria. Los que sí tenemos formación universitaria, lo que nos duele la institución que no formó, las que nos preocupa la institución que no formó, porque ahí también se van a desarrollar nuestros hijos y queremos la mejor educación para nuestros hijos, nuestros familiares, los miembros de nuestra comunidad y que Venezuela brille por su educación. Tenemos claro que a nosotros nos rige una ley,
que nosotros solventamos nuestros problemas internamente, que la institución universitaria tiene problemas internos, que hay problemas de transporte, que hay problemas de suministro de bibliografía para los estudiantes, que los profesores tienen problemas, que no les alcanza su salario, que tenemos problemas en la cobertura médica, que si se presentan hechos irregulares en la universidad con el manejo de los fondos, claro que se tiene que presentar. Nosotros no nos encontramos apartados de la realidad que vive el país. Y te lo dice alguien que ha denunciado. Pero denuncia y actúa internamente dentro de la institución. No es querer sacar provecho y utilizar los órganos de administración de justicia que nosotros no estamos acostumbrados, que en nuestras decisiones, cuando las normas nos dan la razón y actuamos de conformidad al Estado de Derecho, se trate de soslayar ese Estado de Derecho a través de un órgano jurisdiccional. Sí, hablando del Estado de Derecho, tenemos que hablar del Poder Judicial de nuevo, aunque parezca reiterativo, porque justamente hace unos días hubo una decisión del Juzgado Superior en lo contencioso administrativo del Estado Zulia que declaró con lugar un amparo, que la verdad no sabemos cuál era la pretensión, cuál era el objeto de ese amparo, que solicitaba el señor Clotilde Navarro. Quería saber si ustedes tienen conocimiento y qué opinión les merece que ese amparo además haya sido declarado con lugar, según entendemos. A mí me preocupa, y mucho más al haber pertenecido yo al Poder Judicial, que salgan decisiones bajo este tenor. Te lo explico sencillamente. El profesor Navarro acude ante un órgano jurisdiccional mal asesorado, desconociendo la materia, no sé, que se tuvo que declarar incompetente. Eso lo tiene que saber la colectividad. No es que conocen la materia, estaban completamente seguros de lo que estaban haciendo, no. La realidad y los hechos nos demuestran lo contrario. Lo intentan ante un tribunal que se declara incompetente. Declina la competencia y es por eso que conoce este Tribunal Superior. ¿Cuál fue el primer tribunal que conoció? El Juzgado Nacional, también en materia contencioso-administrativa. Termina conociendo un juzgado superior. ¿Qué ocurre? Este juzgado superior, el día lunes, notifica en la universidad su decisión. Llama como primer punto la atención que para los que hemos formado parte del Poder Judicial, los que somos profesores en el área del derecho, y muchas personas que sin serlo conocen, que las decisiones de los jueces las ejecutan son los jueces. Ustedes han escuchado una decisión de un juez que la vaya a ejecutar un alguacil o que la vaya a ejecutar el archivista del tribunal. La ejecuta el juez. Él es el que tiene la atribución de hacer cumplir su decisión, su pronunciamiento. Bueno, en este caso, el lunes en la Universidad del Zulia se presentó para notificar esta decisión la secretaria del tribunal. Primer punto. Segundo punto. Notifica a la autoridad, en este caso a la profesora Judith Aular, como rectora encargada. La profesora Judith se levanta un acta en donde hace el señalamiento respectivo, para mí el acorde, donde ella indica que ella no está por encima jerárquicamente del Consejo Universitario, y es el Consejo Universitario el que ha asumido ya una decisión, pero sin embargo, siendo respetuosa de que es un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, será llevado a consideración del cuerpo. Es decir, en presencia del ciudadano accionante, de la ciudadana accionada, porque aquí no sé si igualmente por error, por desconocimiento o porque no saben lo que están haciendo. La accionada es Judith Aular, que es una ciudadana que está cumpliendo la función en este momento de rectora encargada. Para quienes nos escuchan, la rectora Aular fue la que fue demandada, digámoslo en otras es la palabras. accionada, que es el término en jurídico, aplicando la materia que se está tratando y sobre la base de la ley sobre amparo, la ley orgánica de amparo sobre derechos y garantías constitucionales. Él acciona contra Judith y la decisión la asume un cuerpo colegiado como lo es el Consejo Universitario. Es decir, si yo soy decano, indistintamente de la facultad, yo soy decano, supongamos la profesora Diana es la decana de medicina, y yo soy el decano de ciencias jurídicas y políticas, yo asumí la decisión.
pero nosotros no somos parte en esa acción de Clotilde. Sí, y le ordenan a la rectora encargada que ejecute ¿qué? ¿Qué señala en su dispositivo el órgano jurisdiccional, la jueza? Que le permita el acceso a las instalaciones de la universidad al profesor Clotilde Navarro. Primera observación para los que somos universitarios y quienes conocemos nuestra casa de estudios. La Hacienda San Pedro es parte de la institución. Hace unos días ingresó a la Facultad de Agronomía. El núcleo punto fijo es parte. Los ambulatorios donde se da clase y hace presencia en la universidad también es parte. La Facultad de Ciencias Jurídicas. Y yo tuve, haciéndole el seguimiento a esta situación, yo vi al profesor Navarro en una facultad. Por cierto, que fue famosa la foto porque salía como detrás de una reja. Yo lo vi que estaba en la facultad. Facultad de Agronomía. Yo no he visto que nadie le ha impedido a ese profesor el acceso a las instalaciones. Que quiso decir la jueza que sería la instalación o que ella considera que la instalación universitaria es nada más el despacho del vicerrector administrativo. No sé, no lo creo que un juez que todos partimos, aquellos que aplicamos el derecho, partimos de la premisa que el juez es el conocedor del derecho, no sepa que, yo no creo que haya cometido ese error, pero que no lo conozca, pero en el dispositivo así lo señala, que se le permite el acceso. Y dos, en ese mismo dispositivo, aparte de que se le permite el acceso a las instalaciones universitarias, que la profesora Judith Aular, es doctora, pero la identifican como ciudadana, la ciudadana Judith Aular, en su condición de rectora encargada, ejerza los mecanismos necesarios para que él pueda desempeñar las funciones de vicerrector administrativo. Ok, esto jurídicamente es sencillo. Con la decisión, el órgano jurisdiccional está invadiendo una competencia que no es de un rector, es del Consejo Universitario. Como si el rector de una universidad autónoma es el dueño, no sé, o será una concepción de propiedad, es el jefe de la empresa, es el dueño de la empresa y él es el que ejecuta. No, esta decisión derivó de un cuerpo colegiado, la asumió el Consejo Universitario, quien no es parte en el amparo que te estoy diciendo desde el inicio, no supieron ni presentarlo. Porque el tribunal donde lo presentaron se declaró incompetente. ¿Y cuál origina eso? Disculpe, ¿qué pidieron el amparo? Bueno, que el amparo diciendo que me están eso lo explicó bien, ya no jurídicamente, sino yo la capté en la intervención de la profesora Dianela cuando pidió derecho de palabra en el Consejo Universitario. ¿Qué pedía? Él dice que se le está violentando su derecho al trabajo. ¿Sí? Sí, a su libre desenvolvimiento. Sí, y sometido al escarnio público. Además. Sí. Entonces, la profesora Dianela muy bien lo explicó allá, el derecho al trabajo. Yo le dije, bueno, que nosotros queremos es a profesores en esta situación que está viviendo la universidad y que está viviendo el país, que vayan a trabajar en la universidad. Porque él es jubilado, a ninguno de nosotros se nos prohíbe dar clases y hacer investigación. Al contrario, la universidad está ávida de que le demos ayuda, porque hay una diáspora a consecuencia del régimen que ha sido muy importante y tenemos facultades donde prácticamente está el 30% de los profesores, laboratorios cerrados, aulas cerradas, cátedras cerradas, por falta de profesores y también de estudiantes. La Universidad del Zulia tenía una población de estudiantes altísima y hoy día están buscando a ver quién quiere estudiar en Luz, están los cupos abiertos para ver de qué manera podemos conquistar estudiantes y de esa forma poder abrir de nuevo las aulas. Esta es la situación. Entonces le dicen a la ciudadana rectora, ejecute esa acción. ¿Qué ocurre? Que ella no tiene esa competencia. Entonces entramos en lo que conocemos jurídicamente como una decisión inejecutable. Y sobre el amparo le pregunto, ¿la universidad entonces, o la rectora en este caso, porque mantenemos la retórica que dice usted, fue la rectora a la que fue accionada, no fue incluso el Consejo Universitario? No. ¿Interpuso alguna apelación contra la decisión? ¿O qué no, ahí no hay recurso, ya hay una decisión donde ella tiene que fundamentar el por qué esa decisión es inejecutable. Es decir, de una sentencia nula yo no voy a recurrir de algo que es inexistente jurídicamente en cuanto a su efecto. Y más aún cuando el propio artículo 25 señala, el artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Te lo leo, que lo tengo acá. Sí, por favor. Todo acto dictado en ejercicio del poder público
que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo. Y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les sirvan de excusa a órdenes superiores. No sé si la profesora Judy lo hará, pero ella puede actuar igualmente, solicitar la responsabilidad de este tipo de funcionarios que, utilizando el derecho, ejecutan una decisión o dispone en un pronunciamiento, a través de un pronunciamiento judicial, lo que anteriormente les he referido. Bueno, ha llegado nuestro programa al final, me están haciendo ya muchas señas diciéndome que bueno, que ha estado muy interesante, de verdad ha sido bastante esclarecedor. Sus intervenciones, una clase de derecho por parte del doctor y una clase de que aún podemos y tenemos un poder legítimo que nos está representando por parte de la doctora Dianela. Nos tenemos que despedir, no quería, les soy muy sincero, pero ya ha llegado nuestro final, el programa Aula Abierta.